Y aquí tenemos la tan esperada clasificación de los materiales. Tenemos metales, como el oro o la plata, cerámicos, como la loza que se usa para fabricar la vajilla, polímeros, como los plásticos que gozan de un amplio uso hoy en día, los misceláneos, como la madera, el vidrio, que no caben en ninguna de estas categorías, y los compuestos que se componen de varios materiales que juntos actúan como si fuera un solo material. Y a partir de aquí surgen preguntas. ¿Qué hace que un metal sea un metal? ¿Cómo se comparan con los cerámicos? ¿Cómo se comparan con los poliméricos? ¿Cuál de estos es el mejor? Entonces, para responder tan tentadoras preguntas, tenemos que hallar una forma de compararlos. Y para eso sirven las propiedades de los materiales, que son características que tienen los materiales que los logran diferenciar. Entonces, algunas de las propiedades más importantes son las propiedades mecánicas, que nos indican cómo responden los materiales a una fuerza. Por ejemplo, tienes una casa y ocurre un terremoto. Nos indican cómo responden esos materiales de la casa a la fuerza del terremoto. Y de hecho, aquí viene la noción de que hay materiales fuertes y hay materiales que son débiles. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque hay materiales que son fuertes en un aspecto y débiles en otro aspecto. Y una de las palabras que más se utiliza para decir que un material es fuerte es decir que el material es duro, la dureza. Pero tal vez no conocemos muy bien específicamente qué significa la dureza. Tal vez no lo estamos usando de forma apropiada. Pero en realidad la dureza significa lo siguiente. Y solamente lo siguiente. Es qué tan difícil es rayar un material. ¿A qué me refiero con rayar? Bueno, si tienes un pedazo de tiza y le pasas la uña, ¿qué va a pasar? La tiza, por si acaso, es eso que utilizan los profesores para escribir en la pizarra. Ya. ¿Qué pasa si yo paso mi dedo por la tiza, mi uña por la tiza? Si paso mi uña, va a dejar una marca. En cambio, en un plato de loza, si paso mi uña, no va a dejar una marca. Se va a quedar ahí intacto. Entonces decimos que la loza tiene mayor dureza que la tiza, porque es más difícil de rayar. Entonces, la loza es un ejemplo de alta dureza y la tiza es un ejemplo de baja dureza. Genial. Ahora veamos la tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? Bueno, tal vez hayas conocido en tu colegio a una persona que le gustaba romper los lápices. Así los tuerce y los rompe. Ya. Espero que no haya sido esa persona, pero igual no te voy a juzgar. Pero, ¿qué tal si esa persona intentaba romper un lapicero? Era mucho más difícil, ¿no? De hecho, si tienes un lápiz de sobra, inténtalo. Es fácil romper un lápiz si tienes suficiente fuerza. Pero es más difícil romper un lapicero, porque está hecho de materiales que son más tenaces. Entonces, ¿qué es la tenacidad? La tenacidad es qué tan difícil es romper algo usando fuerza. Eso es la tenacidad. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. La siguiente propiedad mecánica. Aquí tenemos la flexibilidad y la rigidez. A veces cuando dicen que una persona es rígida, se refieren a que no le gusta mucho cambiar de opinión. Siempre se enterca, ¿no? Y es más o menos así. Aquí tengo unas banditas elásticas, de esas que se usan para amarrar el pelo. Si yo le trato de cambiar de forma, si yo lo estiro, es muy fácil de estirar. Es muy fácil cambiar de forma con poca fuerza. En cambio, es mucho más difícil cambiar de forma a estos aritos de metal. Tal vez con la fuerza de un ser humano no sea posible cambiar de forma de una forma significativa. Entonces se dice que esto tiene rigidez. Porque es difícil cambiar de forma. Necesitarías mucha fuerza. Y esto tiene flexibilidad porque es fácil cambiar de forma. Ahora vamos a ver tres propiedades. Y para eso tengo estas tres bolitas. Aquí tengo una bolita de Hebe. ¿Qué pasa si yo le hundo el dedo? Va a volver a su forma esférica. Entonces, se dice que esto tiene elasticidad. Y la elasticidad es la tendencia a recuperar la forma una vez que se le ha deformado. Va a recuperar su forma original. En cambio, la pelotita de plastilina
Si yo le hundo el dedo, mi dedo va a quedar hundido ahí y se va a quedar la marca del dedo. Yo lo puedo cambiar de forma, puede ser un corazón, un caballito, cualquier cosa, y no va a volver a ser una esfera. No. Va a seguir siendo el caballito, va a seguir siendo el corazón, hasta que lo vuelva a deformar. Entonces tiende a conservar las deformaciones que se le da. Por lo tanto, decimos que tiene plasticidad. La tendencia a conservar las deformaciones. Ahora tenemos un huevo. ¿Qué pasa si yo hundo mi dedo en el huevo? ¿Va a cambiar de forma? No. Se va a romper. Entonces, antes de cambiar de forma, más bien va a preferir romperse. Por lo tanto, se dice que este huevo tiene fragilidad. La tendencia a romperse cuando se le intenta cambiar de forma. Y estas son las propiedades mecánicas que vamos a ver. Ahora quiero que te des cuenta de algo. Este plato de loza, dijimos que es duro. Pero ¿qué tal si yo tiro el plato de loza al suelo? Se rompe, ¿no? Porque es frágil. Allá. Entonces, varias de estas propiedades que parecen no muy compatibles realmente sí lo son. Sí puede haber un material que sea duro y sea frágil. De hecho, los materiales más duros tienden a ser muchas veces los más frágiles. Y también puede ser que un material sea rígido y que además sea plástico. Porque significa que es difícil hacer que se deforme. Necesitas mucha fuerza para hacer que se deforme, pero una vez que se deforma, puede ser que conserve esa forma que se le ha dado. Es decir, que conserve las deformaciones. La siguiente clase vamos a ver otras propiedades que ya no son mecánicas, pero que igual nos van a servir para clasificar a los materiales. Hasta entonces, me despido.